¿Qué duele más? ¿Perder a alguien o darte cuenta de que, en el fondo, llevabas mucho tiempo perdiéndote a ti misma solo para no perderlo? ¿Cuántas veces confundimos el amor con la sumisión? ¿Cuántas veces llamamos paciencia a lo que en realidad era miedo a poner límites? Carl Jung dijo alguna vez que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es exactamente ahí donde comienza esta conversación. Una conversación que no va a inflar tu ego ni a ofrecer consejos fáciles, pero sí va a tocarte justo en el lugar donde tu dignidad empezó a gritar, muy bajito, que algo estaba mal. ¿Ya te viste en esta escena? Él ya no te escucha. No importa cuánto expliques. Aparece cuando quiere, responde cuando puede, da cuando le conviene. Y tú, aún herida, eliges quedarte, porque crees que el amor se mide por la resistencia y que, si aguantas solo un poco más, él se dará cuenta de lo mucho que vales. Pero entonces, algo sucede, no afuera, dentro, un cansancio que no es físico, un agotamiento moral, una ruptura invisible. Dejas de justificar, dejas de perseguir, dejas de intentar demostrar que eres suficiente. Y en ese preciso instante, él lo siente. No es tu ausencia lo que lo sacude, es tu silencio. No es tu distancia lo que lo desconcierta, es tu presencia, ahora limpia, firme, sin suplicar afecto. Es en ese momento cuando algo cambia en la mente de un hombre, porque hasta entonces él tenía una certeza, que tú siempre estarías ahí, que a pesar de sus ausencias, de su desinterés, de su ego inflado, tú siempre volverías. Pero cuando se da cuenta de que tu dignidad se volvió más grande que el amor que sentías por él, no siente solo miedo, siente pérdida, pérdida de territorio, pérdida de control, pérdida de un espejo en el que se veía superior. Y aquí comienza un proceso interno devastador para su ego, porque no perdió a una mujer, perdió el acceso. Y nadie maneja bien la pérdida del control emocional que ejercía sobre alguien. Este video no es un desahogo, es un mapa, un descenso a los bastidores de la mente masculina cuando se enfrenta a algo que ya no puede manipular, tu integridad. Vamos a caminar, paso a paso, por cada capa de este proceso, desde la primera incomodidad hasta el punto sin retorno. Desde el sobresalto de ver que cambiaste, hasta el momento en que finalmente entiende, ya no eres un lugar donde puede esconderse. Te convertiste en un espejo. Prepárate, porque este no es un video para cualquier momento. Es un video para ese instante exacto de tu vida en el que el amor ya no basta, y todo dentro de ti exige respeto o silencio. No dijiste nada, no hiciste escena, no diste la espalda ni amenazaste con irte, pero algo cambió, y él lo sintió. Al principio parece solo una incomodidad, una inquietud sutil en el aire. No entiende qué pasa. Busca en tu rostro la misma entrega de antes, en tus gestos la vieja dulzura, en tus palabras ese tono de quien todavía espera. Pero lo que encuentra es distinto. No es frialdad, es presencia. Y eso lo desarma más que cualquier pelea, porque ahora no estás tratando de convencerlo de nada. Simplemente eres. Carl Jung decía que el primer paso hacia el autoconocimiento es confrontar la propia sombra. Y en ese instante, cuando tu dignidad se vuelve más fuerte que el amor que ofrecías, eso es exactamente lo que ocurre. Él se ve cara a cara con aquello que nunca quiso reconocer en sí mismo. No se trata de perderte físicamente. Eso ya lo había ensayado aceptar varias veces, con esa arrogancia silenciosa de quien cree que puede recuperar cuando quiera. Lo que pierde ahora es el control emocional que tenía sobre tu entrega, ese poder tácito de hacerte adaptar, ceder, esperar, de provocar reacciones y cosechar garantías. Cuando eso se desvanece, el ego colapsa. Y tal vez, por primera vez, ya no sabe cuál es su lugar en tu vida, porque tu ausencia no fue ruidosa, fue interna. Y lo que le duele es que ese cambio no llegó por un error grave, por una traición evidente, por un escándalo que justificara tu alejamiento. Llegó porque finalmente te cansaste de abandonarte a ti misma. Esa diferencia sutil es devastadora. Tú todavía estabas ahí, pero ya no eras la misma que él conocía. Y eso, para un hombre acostumbrado a la comodidad de tu entrega, es más desestabilizador que un adiós. Empieza a darse cuenta de que ya no puede moverse con frases vacías, promesas tibias, silencios calculados. Tu alma ya no está dispuesta a negociar. Y él, aunque no lo entienda de forma racional, lo siente. Siente que algo ya no responde igual, que la seguridad de tu entrega se quebró. En ese momento él no piensa, la estoy perdiendo. Piensa, ya no puedo ubicarme en ella. Y eso es todavía más perturbador.
Es como estar dentro de una casa que siempre lo recibió y, de pronto, las paredes cambian de lugar, los cuartos se vuelven irreconocibles y la puerta que antes siempre estuvo abierta ahora solo está entreabierta, no cerrada, no hostil, pero distinta. Ese desplazamiento toca algo primitivo, el instinto de posesión, y ahí es cuando la mente masculina despierta, no por amor, sino por desorientación, porque en el fondo siempre creyó que tu amor sobreviviría a todo, incluso a su desprecio. Pero ahora, tu dignidad ya no se justifica, no se inclina, no suplica, simplemente vive, y eso es lo que lo hace sentir que te perdió, no porque lo hayas dejado, sino porque regresaste a ti, y ese regreso es silencioso, pero ensordecedor. Lo siente en la forma en que lo miras, no con enojo, no con rencor, sino con una paz que ya no depende de su presencia. Lo siente en la forma en que hablas, sin necesidad de explicarte, como quien ya no busca aprobación, solo claridad. Lo siente en la forma en que existes, completa, donde antes había grietas. Su mente intenta interpretar, busca rendijas, provoca reacciones para confirmar que aún hay una cuerda invisible tirando de ti de regreso. Pero esa cuerda ahora está atada a tu propio centro, y eso lo deja sin territorio. Jung decía que cuando una mujer regresa a su eje, ya no necesita gritar. Su presencia se convierte en un límite, te convertiste en un espejo, y en ese reflejo, él ve todo lo que evitó enfrentar, su propia inmadurez emocional, la dependencia de tu afecto, la superficialidad de sus entregas, y sobre todo, la constatación más amarga. Ya no estás disponible para ser moldeada, y eso duele más que perder tu amor, porque ahora tiene que lidiar con el hecho de que no basta con querer, hay que merecer. No te convertiste en otra persona. Volviste a ser quien eras antes de intentar encajar en lo que no te contenía. Y él siente que te perdió, pero en el fondo, lo que perdió fue el privilegio de tener a alguien que ya no está dispuesta a perderse por nadie. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un tipo de dolor que no grita, se esconde detrás de miradas vacías, actitudes desconectadas, intentos de reconquista que suenan artificiales. Es el dolor de darse cuenta de que el control se escapó por las rendijas del silencio y de que lo que él tenía, en realidad, nunca fue amor, fue dominio. Para muchos hombres, el fin del control emocional no es solo una pérdida de poder, es una crisis de identidad, porque mientras tú te moldeabas, callabas, te hacías pequeña para mantener el vínculo, él se sentía seguro, no por merecerlo, sino porque tu entrega era incondicional. Pero el día en que dejaste de responder como antes, algo en él tembló. No el amor, el ego, no el corazón, la zona de confort. Carl Jung advertía sobre los peligros de la inconsciencia. Aquello que no haces consciente, regresa como destino. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir aquí. Al darse cuenta de que ya no giran en torno a él, se ve obligado a mirar su propio vacío, el mismo vacío que tú llenabas sin saberlo, solo que ahora ya no estás ahí, o mejor dicho, sí estás, pero no como una extensión de él. Estás como presencia, como centro, como eje, y eso lo hiere de una forma que no logra explicar, porque nunca supo amar sin controlar. Se acostumbró a tenerte como espejo de su importancia, y ahora tu reflejo ya no confirma lo que él quiere ver. Tu calma lo desconcierta, tu firmeza lo amenaza, tu libertad lo hace sentirse pequeño. Aquí comienza el dolor más sutil y cruel. Siente que perdió algo que no sabe nombrar, e intenta recuperarlo, no con amor genuino, sino con movimientos erráticos, mensajes tardíos, preguntas disfrazadas, acercamientos ambiguos. Te pone a prueba, no por maldad, sino por desesperación. Quiere saber si todavía puede hacerte dudar, si tu dignidad es sólida o solo una fachada, si en el fondo
Sigues siendo esa mujer que se disminuye solo para no perder lo que cree que es amor. Pero tú no te mueves, no peleas, no exiges explicaciones. Y eso lo desestructura, porque tu ausencia de reacción revela que ya no tiene acceso. Y para muchos, eso es peor que el abandono, porque no te perdió por otro. Te perdió por tu propia lucidez. Despertaste. Y cuando una mujer despierta emocionalmente, no hay seducción que la engañe, ni carencia que la doblegue. Ya no se alimenta de migajas. Quiere presencia real, ¿verdad? Y eso para él es aterrador, porque ahora entiende. Ya no se trata de reconquistarte. Se trata de estar a la altura de quien te convertiste. Y quizá él no esté preparado. Aquí surge una dualidad dolorosa. Aún te desea, pero ya no logra alcanzarte. Te volviste demasiado grande para caber en los juegos que él sabía jugar, y el dolor no está en la pérdida del afecto, está en la pérdida del dominio. Antes bastaba un gesto, un recuerdo, una culpa sembrada. Ahora, nada de eso funciona, porque ya no te culpas por irte de donde solo había vacío. Ya no negocias lo que te costaba la paz. Y eso es nuevo, es aterrador, es definitivo. Jung llamaría a este momento el inicio de la individuación, el punto en el que el alma deja de buscar en el otro la validación que solo puede venir de dentro. Y tú llegaste ahí. Él lo siente en la forma en que respondes, si es que respondes. Lo siente en la forma en que hablas, si es que hablas. Lo siente en la manera en que permaneces íntegra, incluso ante los intentos de desestabilizarte. Y eso lo hace oscilar. A veces se acerca con una dulzura fingida, a veces se aleja con una frialdad calculada. Quiere saber si aún lo persiguen en la oscuridad, pero tú ya no estás ahí. Dejaste de correr, y en ese momento, él siente el dolor real, no el de tu ausencia, sino el de tu soberanía. Porque mientras dependías de él para validar tu valor, él se sentía grande. Pero ahora tú te validas, te sostienes, y eso lo obliga a enfrentar algo que evitó toda su vida. La verdad de que nunca supo qué hacer con una mujer íntegra. Ese es el dolor, no perderte, sino no poder controlarte más. Y en lugar de culparte, siente miedo. Miedo de no volver a encontrar a alguien que se entregue como tú. Y un miedo aún mayor de no estar nunca a la altura de alguien como tú. Él estaba acostumbrado a tu voz, a tus explicaciones, a tu urgencia por ser entendida, a tu prisa por reparar las grietas del vínculo. Incluso cuando era él quien había resquebrajado todo, estaba habituado a tu emoción a flor de piel, como un radar sensible que detectaba hasta el más mínimo movimiento suyo, y de inmediato se ajustaba, se entregaba, se moldeaba. Pero de pronto, todo cambió. No hubo anuncio ni escena dramática, hubo un gesto más radical. Guardaste silencio. Y para él, ese silencio fue ensordecedor. No el tipo de silencio que provoca para manipular, sino el silencio que llega después del final. El silencio que ya no quiere explicar porque ya entendió demasiado. El tipo de silencio que no pide ser escuchado, porque ya se escuchó lo suficiente. Él sintió la diferencia. Antes, tu silencio estaba lleno de expectativa. Ahora, está lleno de presencia. Una presencia que no se agita, no suplica, no se diluye. Carl Jung decía que todo proceso de individuación exige un enfrentamiento con aquello que evitamos, y lo que él más evitaba era mirar de frente en qué te convertiste cuando dejaste de girar en torno a él. Tu silencio se volvió espejo, y en ese reflejo, él vio lo que tú cargaste sola, el dolor de ceder sin ser vista, el esfuerzo de mantener vivo el afecto cuando solo tú avivas la llama, el intento constante de encajar en un espacio que exigía recortes a tu esencia. Ahora, nada de eso se dice, pero todo está ahí, en la forma en que ya no te afectas, en la manera en que sigues adelante, sin necesitar que él vea, que entienda, que cambie. Él te mira y ya no ve a aquella mujer dispuesta a negociar lo innegociable. Ve a una mujer íntegra, y eso le duele más que cualquier despedida, porque mientras hablabas, había algo que dominar, mientras insistían, había algo que manipular. Pero ahora él no tiene de dónde sostenerse. Ya no eres un eco de su necesidad, eres voz propia, y eso lo obliga a escuchar algo que nunca quiso enfrentar, lo que quedó de sí mismo sin tu disponibilidad incondicional. Intenta, como siempre lo hizo, restablecer el juego. Tal vez un mensaje ambiguo, tal vez un gesto de cariño tardío, tal vez un recuerdo, pero todo se pierde en tu serenidad. Ya no hay espacio para la actuación, solo para la verdad. Y la verdad ahora es que no reaccionas como antes, porque no sientes como antes. Te miraste al espejo y decidiste que merecías más que remiendos emocionales. Te retiraste sin gritos,
Te alejaste sin desaparecer. Simplemente dejaste de mendigar aquello que debería ofrecerse con naturalidad, reciprocidad, cuidado, respeto, y eso lo deja desorientado. Él no extraña tu ausencia, extraña el poder que tenía sobre ti, la previsibilidad de tu dolor. La mujer que no sabía decirle que no tenía ningún miedo, ni siquiera al de quedarse sola. Pero ahora tú sabes, elegiste tu propia compañía, y ese tipo de elección no tiene marcha atrás. Tu silencio se volvió espejo, y él, por fin, se da cuenta. El reflejo que le muestras es lo que siempre fue, no un monstruo, sino alguien que amó menos de lo que podía, que dio menos de lo que tú merecías, y que ahora tiene que convivir con el eco de todo lo que no supo cultivar. Y tú sigues, no vengativa, no amarga, simplemente lúcida, con la fuerza de quien no grita, pero define, con la claridad de quien al escucharse entendió que el amor verdadero jamás exige el autoabandono. No impusiste nada, no decretaste, ni amenazaste. Simplemente llegaste a un punto en el que, sencillamente, ya no podías seguir atravesándote a ti misma para mantenerlo cerca. Era como si tu cuerpo lo supiera antes que tu mente. El peso de quedarte ya no valía el costo de perderte. Y fue en ese instante silencioso, sin alarde, cuando te convertiste en algo que él nunca imaginó, una línea que ya no podía cruzar. Te volviste el límite, y eso lo paralizó más que cualquier discurso inflamado, más que cualquier ruptura llena de lágrimas, porque se dio cuenta de que no te estabas alejando por orgullo, simplemente estabas volviendo a encontrarte. Antes, él caminaba por tu alma como quien anda en un cuarto oscuro que ya conoce de memoria. Sabía dónde estaban los muebles de la culpa, los rincones de la esperanza, los atajos emocionales para desestabilizarlo. Bastaba una frase correcta, dicha en el momento preciso, y listo. Volvías a ceder, pero ahora todo cambió. Los muebles cambiaban de lugar, las luces se encendieron, y él vio que ese espacio que alguna vez fue casa, hoy es sagrado. Solo entra quien respeta. Lo intentó, de forma confusa, disfrazada, incluso sutilmente cariñosa, pero tú ya no eras tocable por las mismas manos. La mujer que aceptaba migajas ya no vivía ahí. Dejaste de justificar lo injustificable. Dejaste de esperar lo que nunca llegó. Dejaste de intentar arreglar lo que nació torcido. Y cuando hiciste eso, él entendió que el camino de regreso ya no era emocional, era evolutivo. Para alcanzarte ahora, tendría que crecer, de verdad, sin atajos. Y no todo hombre quiere, o puede, hacer ese cruce. Porque respetar a una mujer que se respeta exige presencia, entrega, madurez. Exige renunciar a la comodidad de ser adorado y aprender a amar al mismo nivel. Exige dejar de ser el centro de la historia y convertirse en parte de un encuentro. No le impediste entrar, pero tampoco dejaste las ventanas abiertas de par en par para que entrara con el polvo de siempre. Simplemente te volviste selectiva, con tu tiempo, con tu paz, con tu energía. Ese es el límite. La dignidad que no necesita explicarse, el silencio que no cede, la presencia que ya no negocia. Él lo va a recordar. Tal vez no ahora, tal vez en otra cama, en otro cuerpo, en otro tiempo, pero un día va a entender que tuvo acceso a lo sagrado y lo confundió con costumbre. Te convertiste en el límite que él no cruza, porque ahora para alcanzarte no basta con querer, es necesario merecer. Al final, no se trataba de él, nunca fue sobre él, era sobre ti, sobre cuánto te alejaste de ti misma intentando sostener una historia donde solo tú cargabas el peso. Sobre cuánto confundiste resiliencia con resistencia, presencia con apego, amor con sacrificio. Y ahora, después de todo, lo que queda no es amargura ni rabia, es lucidez. Una lucidez dolorosa, sí, pero que limpia, ordena, sana. Te das cuenta de que no necesitabas haber gritado, ni llorado tanto, ni haberte explicado tantas veces. Lo que más dolió no fue perderlo a él, sino la forma en que te perdiste a ti misma intentando merecerlo. Pero hay algo profundamente bello en ese reconocimiento, porque es ahí donde comienza el verdadero recomienzo, no aquel en el que esperas que el otro vuelva transformado, sino aquel en el que eliges no abandonarte nunca más para ser elegida. Jung decía que el proceso de individuación es la travesía más valiente que alguien puede hacer, y tú hiciste esa travesía. Te viste sola, sí, pero también te viste entera, y ese encuentro con tu propia integridad es lo que cambia todo. Ya no quieres demostrar que eres digna de amor, lo sabes, y quien quiera caminar a tu lado tendrá que venir por elección, no por necesidad. Tendrá que venir entero, no pidiéndote que lo completes. Esta historia no termina con un final romántico.
termina con algo más grande, el inicio de tu pertenencia a ti misma. Ya no quieres a alguien que te ame a pedazos. Quieres, y mereces, a alguien que te reconozca por completo, que no huya de tu silencio, que no se asuste de tus límites, que entienda que el amor no es control, sino intercambio, no es posesión, es encuentro. Ahora lo sabes. Sabes que tu dignidad no alejó al amor, lo filtró. Sabes que tu silencio no fue rechazo, fue sanación. Y sabes que ya no necesitas perderte a ti misma para retener a nadie. Te volviste hogar, y dentro de ti, nadie entra si no sabe quitarse los zapatos de la arrogancia, del miedo y de la inmadurez emocional. Ese es el verdadero punto de quiebre. No el día en que él te valoró, sino el día en que dejaste de desvalorizarte. Yo confieso, hubo un tiempo en el que yo también insistí demasiado. Me vi ahí, tratando de encajar donde claramente no había espacio, sonriendo cuando dolía, explicando lo que nadie quería entender, permaneciendo donde todo en mí pedía irse. Y fue en ese punto, exactamente en ese, cuando cayó el 20. No era a él a quien necesitaba reconquistar, era yo misma. Tal vez tú estés en ese punto ahora. Tal vez llegaste hasta aquí con el corazón en carne viva, sin saber si la ruptura que estás viviendo es el final o el comienzo. Y si es el comienzo, que sea el de tu regreso a casa, a ti. Porque hay algo poderoso que sucede cuando una se elige de verdad. El mundo cambia, o mejor dicho, cambia el lugar desde donde lo miramos. Y de repente, lo que parecía indispensable se vuelve recuerdo. Lo que parecía amor se revela como apego, y lo que parecía pérdida se convierte en liberación. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, haz que este video llegue más lejos. Dale like, comenta y escribe "Volví a mí" aquí abajo. Así YouTube entiende que este tipo de reflexión merece alcanzar a otras voces cansadas de callar. Y si los videos que están apareciendo en la pantalla te llaman, escúchalos. Puede que alguno de ellos traiga la frase exacta que tu alma ha estado esperando desde hace mucho tiempo. O número. Tal vez traiga más preguntas que respuestas. Y a veces, eso es justamente lo que más necesitamos. Y solo una cosa más. Antes de que te vayas, suscríbete, porque no vas a querer perderte otra vez, ni de mí, ni de ti.